A principios de 1942, Japón le había asestado un fuerte golpe al Reino Unido al ganarle la batalla de Singapur. Esto permitió la invasión de Birmania por parte de los nipones. Esta colonia era una importante región agricultora y exportadora de alimentos hacia las distintas zonas del imperio, en especial a la India. La mayoría de las fuerzas militares británicas se encontraban al norte de África, peleando contra los alemanes y los italianos. Por esta razón, las reservas de alimentos de la India fueron enviadas a esta zona para aprovisionar a las fuerzas británicas. Conocido también como el Holocausto de Churchill, vamos a contarles acerca de la Gran Hambruna de Bengala. Culturizando presenta Cosas muy importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Episodio 75, la Gran Hambruna de Bengala. Esto también es conocido como el genocidio o el holocausto de Winston Churchill. Y lo nuestro es conocido como la gran temporada de Cosas Muy Importantes. La muy larga y eterna temporada de Cosas Muy Importantes. Hicimos una breve pausa porque estuvimos con gripe y nadie quería escuchar eso. Ni nosotros nos queríamos escuchar entre nosotros. Era como una conversación entre Eros Ramazzotti Sí. y Luis Vicente León. Iba a nombrar a alguien más, pero no, voy a dejarlo así. Mira, vamos a comenzar recordando nuestro Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es la manera que tienen ustedes de salvarnos de la gran hambruna. De la hambruna de Daniela y Federico, de la gran hambruna muy importante. Recuérdense que nosotros estamos en Caracas, Venezuela. Eso ya dice mucho. Mira, y y tenemos no- un Patreon. Patreon es una plataforma donde ustedes se suscriben y se afilian y se convierten como en mecenas o patrocinantes de nosotros y de este espacio. Y con su aporte, que va desde $3 mensuales, pueden optar por diversos beneficios como acceso anticipado a los episodios, acceso a extras muy importantes que solo van a poder escuchar en Patreon y otras cosillas por ahí. Entre esas, pues, contacto directo con nosotros para sugerencias de temas, peticiones, etc. Bueno, volviendo al tema. Bengala era una de las zonas más pobres de la India británica y había sufrido una serie de grandes hambrunas en los siglos XVIII y XIX. Esta es una zona que al parecer siempre ha sido propensa a sufrir de escasez de alimentos. Sí. Bueno, como resultado de la acción de las autoridades coloniales, la India no había sufrido una gran hambruna durante 4 décadas y cuando la hambruna afectó Bengala en 1942, realmente esto fue completamente inesperado. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán qué tienen que ver los ingleses con la India. Exacto, porque siempre fíjate, tengo que hacer aquí un inciso, capo. Cuando nosotros publicamos en Culturizando ocurre mucho. Tú dices inciso y me imagino un diente. Bueno, déjame clavarte el diente aquí con esto. Fíjate, cuando nosotros en Culturizando nos ha ocurrido muchas veces que hemos publicado ciertos contenidos que quizás incomodan a algunas personas cuyas inclinaciones políticas estén como demasiado parcializadas hacia un bando con ceguera y pasión, ¿no? Y nos tildan a nosotros de ser, pues, amantes de la ultraderecha y fascistas y bla, ¿No? bla, bla. Y cuando haces Lo contrario, pues entonces eres un comunista, cualquier Mira, cantidad de improperios. la gente mala está en todos lados. Exacto, o sea, parte de la intención de hacer este episodio es retratar horrores históricos, que aparte es importante conocerlos para primero terminar de entender que la historia es cíclica y que Y los que la horrores gente se tiene que repiten. olvidarse del cuento de que Churchill era un pancito. Churchill no era un pancito. Y, No. y aquí nadie es completamente bueno y nadie es completamente malo. O sea, todos tenemos luces y Ok, sombras. pero vamos a hacer un pequeño recuento histórico, porque esto se merece un episodio de por sí, de cómo llegan los ingleses a la India. Ajá. Fíjate, la India fue alcanzada por los europeos por primera vez en 1498 y fueron los portugueses con Vasco de Gama. Ujú. Este es el primer europeo que llega Un aquí. poco después de América. Sí, señor. Mm. Este es el primero que llega y comienza todo lo que es la historia del comercio, el comercio de las especias especialmente. Ujú. Posteriormente, los holandeses se metieron muchísimo en la India y tenían como una especie de monopolio de lo que eran las especias, el comercio de las especias. Los condimentos. Los condimentos. Ok. Exactamente.
Ahora, en 1611, si no me equivoco, vamos a hablar ya del siglo XVII, para no decir burradas, se crea lo que es la Compañía de Compañía de las Indias Orientales. Ok. Esta compañía es la que da origen a la compañía anónima, como la conocemos hoy en día. Exactamente. Y esta compañía tomó el control prácticamente completo de todo lo que es la India, todo el territorio. Okay. O sea, imagínense una compañía tan poderosa que manejaba todo el territorio. Un territorio como la India, que es gigante. Exactamente, esto es una locura. Y las barbaridades que cometieron allí fueron tan grandes que le dio pie al gobierno británico de tomar control en 1840 y pico de lo que es el territorio de la India. Claro, y tratar de poner orden. Sí, ellos montaron ahí un gobierno británico conjuntamente con un gobierno títere, claro, de la India. de la India. Y poner orden es simplemente yo tomo el control. Sabemos cómo funciona eso. Recuérdate que la India era la joya del Imperio Británico. Exactamente. En estos días nuestro hijo mayor me hizo un chiste y me preguntó por qué la pirámide de Giza estaba en Egipto. Y yo le pregunté, ¿por qué? Me dijo, porque todavía los británicos no se la han podido llevar a sus museos. De hecho, recientemente, de hecho, esta semana, leí que se encontraron pruebas definitivas de que Howard Carter se robó el tesoro de Tutankamón. Ah, bueno, por Pero Dios. eso ya creo que ya lo habíamos hablado nosotros. Sí, claro, cuando hablamos de las maldiciones. Esos son unos ladrones de tumba. Por supuesto, pero, en fin, los británicos volviendo a la siempre han sido India. unos piratas. Volviendo a la India, una serie de factores fueron los que llevaron a esta hambruna de Bengala en esta oportunidad, en 1942. Uno de los más importantes fue todo el caos que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Sí, fíjate, al principio, justamente en la introducción, hablamos de la batalla de Singapur. Digamos que Winston Churchill estaba de muy mal humor durante este espacio de tiempo del que estamos hablando. Y nadie quería a Churchill de mal Porque humor. el mismo Churchill consideró la batalla de Singapur como la peor derrota de la historia del Imperio Británico. Sí, los Estamos japoneses hablando dieron hasta con que el una todo, ¿no? pequeña fuerza expedicionaria de Japón tomó el control, eran 30.000 japoneses, no es pequeña, entre comillas, y en comparación con la británica eran 85.000 tropas. O sea, estamos hablando de 80. Casi que los triplicaban. Exactamente. Las fuerzas británicas estaban divididas entre australianos, británicos e indios. Bueno, pero siempre hemos comentado que los japoneses, cuando se unen todos a trabajar en un fin común, son una máquina. Sí, pero fue realmente un error. Táctico de los británicos. Sí, señor. Los agarraron con los pantalones en los tobillos, como dicen por ahí. Oye, qué bello, qué Entonces, elegante, capo. Churchill estaba histérico porque habían perdido el control del fuerte de Singapur, creo que era que lo denominaban ellos. Fíjense, en marzo del 42 las fuerzas japonesas habían ocupado la colonia británica de Birmania y desde allí los japoneses lanzaron una serie de ataques contra Calcuta y los barcos británicos que estaban en la bahía de Bengala. Como Birmania era uno de los principales exportadores de arroz a la India, los combates provocaron el corte de este importante proveedor de arroz. Recordemos que Oriente se sostiene alimenticiamente hablando con el arroz. Exactamente. Ustedes han visto lo que está ocurriendo que recién lo estamos empezando a ver, por lo menos en este lado del mundo, las consecuencias a raíz de la guerra de Ucrania con productos como el aceite, por ejemplo, el aceite de girasol, el aceite para cocinar. Sí, señor. Que el precio se disparó. Bueno, imagínense lo que fue en este momento, o sea, estamos hablando, era una guerra mundial. Y los que realmente salieron perdiendo en 1942 fueron los pobres habitantes. Exactamente, de Bengala. Fíjense, al mismo tiempo las autoridades británicas llevaron a cabo la requisición de arroz para apoyar a la industria bélica local en Bengala, es decir, arroz que había, arroz que se le daba, realmente se priorizó
a las tropas. Sí, y para colmo, ya la agricultura en Bengala venía con problemas porque un hongo Dios mío, les pasó de todo. había diezmado Sí, las sí. cosechas. Sí, esa gente venía en una mala racha terrible. Entonces, fíjense, la cosecha tenía un hongo. El 16 de octubre la situación empeoró aún más porque llegó un tsunami y golpeó la costa bengalí. Es decir, esta gente tenía todas las maldiciones y las profecías de Baba Vanga encima. Exacto, ya en 1943, qué horrible que te rías. Perdón. Yo sé que yo soy una persona horrible, perdón. ¿Ves? Este es el momento en el que Daniela me pelaba a mí los ojos por yo estarme riendo. Le tuve que queden testigos todos ustedes que le acabo de Pero tener no me que pelar están los viendo, ojos. no me están ni te están viendo a ti. Continuemos. A principios de 1943 la cosa se puso tan fea que los habitantes de las pequeñas aldeas y pueblitos empezaron a moverse hacia las ciudades porque no tenían Claro, comida. no tenían comida. Fíjense, en mayo la situación se agravó en Calcuta, pero a pesar de los llamamientos de los medios de comunicación, de diversas organizaciones políticas y de los funcionarios locales de las autoridades de Delhi y de Calcuta, se negaron a declarar que la zona era una zona de hambruna en virtud de unos códigos que habían establecido a finales del siglo XIX, que era como decir los códigos de hambruna. O sea, ellos, este es el equivalente al viaducto no se va a caer. Eso, exactamente, el político siendo político. Quienes sean Las de órdenes- Venezuela entienden esta referencia que Sí. estoy haciendo de cuando se cayó el viaducto que conecta Caracas con La Guaira. Las órdenes del gobierno central, Exacto. que era el gobierno de Churchill, era No está pasando nada. aquí no está pasando nada y ustedes se callan. Exacto. El motivo por el que obviamente no querían dar esta alarma es que no querían quitarle el alimento a las tropas. O sea, Claro. el principal... El foco era el esfuerzo bélico Exacto. en Europa. No podías quitarle el alimento a las tropas porque en ese momento se priorizó que lo más importante era las tropas británicas. Por otro lado, tú tenías que el ministro de abastecimiento de Bengala, un tal Hussein Shahid De Shubardi, apellido impronunciable. exacto. Él estaba alineado completamente con el gobierno británico. Y por más que los libros de historia hablaban de él como una persona muy recta, él al ser un funcionario de carrera muy organizado, él decidió que él iba a seguir los lineamientos del Imperio Británico y estos eran: aquí no está pasando nada, señores. Exacto. Fíjense, solamente en agosto este señor Hussein Shahid Shrawardi, que pues, como dijo Capo, era un hombre con una mentalidad muy honrada, comenzó a reconocer la magnitud de la hambruna, pero no, sin embargo no se distanció de la línea oficial del discurso británico. Porque sabía que podía poner en riesgo los suministros de la guerra y, como bien dijimos, esa era la prioridad. Por otro lado, tú tenías al virrey de Delhi, que era Lord ¿cómo es esto? Linlithgow. Dios mío. Dios mío, este es el episodio de los apellidos impronunciables. Muy importante. Aquí ni ingleses, ni indios, aquí no se puede Aquí nadie pronunciar tenía un nada. apellido normal, ¿vale? Adoptó la misma Linlithgow. postura, obviamente. Linlithgow. Sí, que le dijo Churchill: todos los alimentos para las tropas y estos señores que se mueran de hambre. Qué feo. El gobierno de Londres se negó a enviar ayuda a la población hambrienta, alegando pues la guerra. Ahora bien, el rol de Churchill en todo este asunto. ¿Por O sea, qué se dice que fue el holocausto de Winston Churchill? Porque fue una fíjate. decisión de él. Pero, ajá. Sobre todo, lo que provocó la gran hambruna fue la decisión de Churchill de hacer llegar todos estos granos y víveres a los soldados en el Oriente Medio y Egipto, en donde estaban defendiendo el canal de Suez de los ejércitos de Italia y Alemania, dejando de lado a la población civil, la cual quedó prácticamente sin nada de alimentos. Además, el gobierno inglés decidió adueñarse de todo medio de transporte que pudiera llevar alimentos a las comunidades de Bengala. Exacto, o sea, no conforme con que la comida no se la mandó a la gente, también les quitó el transporte para poder llevarle esa comida a las tropas. O sea, Exacto, dejó esta gente camiones, guindando. autos, motocicletas, hasta los elefantes de carga los requisó el gobierno. Qué horror. Aunado a esto, los dirigentes ingleses se adueñaron de varios campos de cultivo de arroz para hacer Pistas de pistas de aterrizaje. O sea, qué desastre. Bueno, la guerra, en fin.
Las protestas ante la injusticia, enorme injusticia, pues no se hicieron esperar de parte de la población civil. Los grupos políticos también molestos ante esta decisión que estaba matando a la población, pues también empezaron a causar ciertas revueltas. Que probablemente ni siquiera estaban molestos, sino simplemente estaban utilizando esto como trampolín político, porque político no es gente. Claro, pero sí agarraron el malestar de la población para causar ciertas revueltas que fueron aplastadas de una manera sumamente violenta por soldados ingleses, por supuesto. Esto ocasionó la detención de más de 60.000 personas. Y la ejecución de unas 2.500 personas. La ejecución, o sea, señores, 2.500 personas fueron ejecutadas por protestar porque tenían hambre. Sí, de hecho, durante este momento es que Mahatma Gandhi comienza a sonar fuertemente. Claro, luchaba porque la población obtuviera no solo la independencia de Inglaterra, sino comida, los alimentos necesarios para sobrevivir. Y para colmo, estos alimentos no solo eran destinados para el frente de guerra, sino que gran parte de ellos se desviaron hacia la misma Inglaterra para alimentar a la gente de Inglaterra. Ajá, claro, porque estamos hablando de guerra, ¿no? Hambre había en todos lados. Exactamente, se estaba provocando en Bengala una hambruna de proporciones colosales. Básicamente le quitaron toda la comida para dársela a alguien más. Churchill, cruel y déspota, porque si hay una característica de la cual hablan todos los libros de historia, es que este señor era cruel y déspota. Claro, es que también tenemos que ver un contexto histórico y una posición política que requería una persona de ese calibre para poder llevar a cabo las cosas. Exactamente, pero dile eso a los pobres locos de Bengala. Exactamente. Entonces, ¿qué dijo él? Él dijo sobre esta situación y los indios, que los indios, y esto es lo que a mí me parece espantoso de todo esto, eran una raza débil que se habían reproducido en exceso y que ahora tenían que pagar las consecuencias de verse en la escasez por su sobrepoblación. Aparte dijo que las peores personas del mundo, aparte de los alemanes, eran los indios. O sea, Winston Churchill odiaba al pueblo indio. De esto no queda ninguna duda. No, bueno, pero es que era un racista, eso lo hablamos en Historia Incómoda. No llegamos a ahondar porque de hecho vamos a hacer un episodio de Historia Incómoda parte 2. No hablamos de Churchill en ese. No, porque medio lo asomamos. Sí. Pero estamos preparando la Historia Incómoda parte 2. ¿Ustedes se acuerdan que hablamos mal de la Madre Teresa, de Bob Marley, de Pablo Neruda? Y en algún momento decidimos dejar de lado a Churchill para Claro, porque meterlo. Churchill se merece un episodio un poquito más detallado. Aquí más o menos tienen una idea del lado oscuro de Churchill. Yo le tengo muchísimo respeto y admiración. Yo también, me parece a la figura, simpaticísimo. No, bueno, tanto como simpático no, pero me parece de esos líderes que ya no existen y que les tocó dominar en un mundo bastante complicado y llevar a cabo unas decisiones de pronto muy poco populares. Pero fíjate que eso es teórico, porque, por ejemplo, el pueblo ruso puede pensar así de Putin. Ay, qué horrible. ¿Entiendes? Bueno. O sea, todo depende de cómo lo veas, ¿no? O sea, si estabas del lado de Churchill, o sea, si yo estuviera en problemas, yo quisiera tener a Churchill de mi lado. Pero sobrio. No, sobrio probablemente no servía para nada. Winston Churchill desayunaba con un whisky. En la bañera. En la bañera, qué tipo tan desagradable. A ver, el secretario de Estado, Leo Meri, pensaba, igual que Churchill, que los indios eran una raza condenada y de antemano, pues que la prioridad del gobierno inglés debía centrarse en apoyar por completo a los soldados que estaban sosteniendo la lucha, pues a la causa. Ahora, ¿cómo fue esta situación tan terrible en Bengala? ¿Qué fue la hambruna como tal? Mira. No fue que esta gente, se nos acabó el arroz, ¿qué comemos? No. Así, cuéntanos. Ajá. Las pequeñas poblaciones fueron las primeras en padecer los rigores de la escasez, la cual llegó de manera trágica hasta los asentamientos más grandes. Fue de lo pequeño hasta lo grande. Claro. Por semana se registraban alrededor de 10.000 muertes. Escuchen eso, 10.000 muertes. Semanales. Los cadáveres podían verse a simple vista en las banquetas, en la calle, en las aceras, sin que nadie pudiera evitarlo. Habían familias enteras que morían en el interior de sus hogares. Obviamente los niños eran más propensos a fallecer de forma más rápida, al igual que los ancianos. Esto es muy parecido al Holodomor. Igual. De hecho, lo que a mí siempre me ha desagradado un poco de Stalin es que Churchill no hubiese hecho esto con los ingleses. Stalin lo hizo con su propio pueblo, es verdad. Eso lo hace peor. Uh-huh. Sí, bueno,
En la Quizá- escala, en el círculo de infierno de Dante, pues bueno, tú tienes está uno y este está tienes un escaloncito más abajo. un exacto. escaloncito más abajo. Algunas sí. familias llegaban al extremo de sacrificar a los más pequeños y a los ancianos para que los demás pudiesen tener más posibilidades de obtener alimento. Hasta los perros sufrieron Uf, la hambruna. Se decía que veías cadáveres de perros. Recuérdense que también hay un tema religioso y tradicional de los indios con respecto a comer carne. Y los animales, claro. Exacto. Bueno, hay un fotógrafo. Las fotos son bastante rudas. Vamos a compartir algunas en Patreon. Que estuvo de viaje en el lugar, en la época, y registró las fotos más impactantes. Parecen montajes de lo impactantes que son. Familias enteras en el hueso, literal. Prácticamente desmayados. Él dice que él tomaba algunas fotos, iba y volvía de repente, y cuando regresaba ya esa familia se había muerto, los encontraba muertos, minutos después de la fotografía. Era una cosa terrible. Es como lo que pasó en el Olomodor. Tal cual, fíjense, hubo intentos desesperados por obtener algo de alimento, por supuesto, las mujeres comenzaron a prostituirse. Vendieron a las hijas, a las familias pudientes como sirvientas. Era una desesperación, era trágico lo que se veía en Bengala. Habían otras ciudades grandes como Calcuta, Haurat, Midnapur, Faridpur, Barisal, que también se vieron fuertemente afectadas. Obviamente, el montón de cadáveres en la calle comenzó a generar enfermedades. Sí, señor, con Entonces, esto llegó el no cólera, solo- el tifus, la disentería. O sea, No solo la gente se estaba muriendo de hambre, sino que después se empezó a enfermar. exacto, los que se salvaban del hambre se enfermaban de otras cosas. Algunos de los cuerpos obviamente eran arrojados a los ríos para que la corriente los llevara hasta el mar. Sin embargo, esta situación no podía pasar desapercibida durante más tiempo. El periódico Statesman fue el primero en percatarse de lo que estaba ocurriendo y denunció el acontecimiento. Sí, aquí es cuando entra en escena el periodista del que estaba hablando Daniela, Ajá, Ian Stephens se llamaba Ian él. Stephens, que comenzó a recorrer Bengala tomando fotos Y dándolas a conocer. Exactamente, y esto comienza a salir de la India. Otros países comienzan a poner la voz de alarma, Y decir, a decir, "Epa, ¿qué está pasando o sea, lo aquí?". que está pasando aquí es horrible, necesitamos que hagan algo, Los rivales, obviamente, de Churchill lo aprovecharon, no solo los rivales dentro del Imperio Británico, sino los rivales internacionales comenzaron a apoyar precisamente para decir, miren, están matando a esta gente de hambre. Y claro, esto obligó a que los altos mandatarios ingleses comenzaran con una repartición de víveres a Bengala, Pero- más por la presión mediática que por iniciativa. O sea, si hubiese sido por ellos que se murieran Que todos. se mueran todos, claro. Algunos países como Australia y Estados Unidos, además de algunas naciones latinas, enviaron alimentos a la India como una ayuda ante la desesperada situación de sus habitantes. Probablemente Argentina envió, en aquel entonces Argentina era un productor de alimentos muy importante. Exactamente. Fue en 1944 cuando la situación comenzó a estabilizarse a favor de la población india. Ahora, ¿qué consecuencias trajo esto? Bueno, se dice que el número total de muertos por la hambruna fue de cerca de 2 millones de personas. Sí, señor. 2 millones de personas. Esto, el Olomodor fueron, ¿cuántos? 18. El Holodomor fue un gentío también. Fue un gentío. Ahorita no tengo la cifra exacta. ¿Ven? Pero está en el episodio del Holodomor. Están más o menos en el mismo Están escalón. bastante parejo. La diferencia, como bien lo decías tú, es que Stalin causa una hambruna en un territorio que era de su propia gente. Sí. Y Este es racismo parejo para priorizar a su gente porque los consideraba superiores. sí, Esto es- igualito. Al final es un horror histórico igual. Digamos que está en un escaloncito más arriba. Fíjense, la política pasiva de la potencia colonial británica dañó gravemente su reputación con esto, pero al final la historia la escriben los ganadores y fíjense que de esto no se habla suficiente. Exacto. Se debería hablar más. Mira, tras la independencia de la Gran Bretaña en 1947, este fue el movimiento de Mahatma Gandhi. Ujú. Bengala se dividió en el estado indio de Bengala Occidental, mientras que la parte oriental pasó a manos de Pakistán y se independizó como el estado de Bangladesh en 1971. Muchos de ustedes recordarán Bangladesh por un concierto famoso que dio George Harrison. Ajá. Resulta que en 1974 y 75 hubo otra gran hambruna
que precisamente fue George Harrison el que organizó el concierto a beneficio. A beneficio. Y Bangladesh, bueno, googleenlo para que vean, no es precisamente un territorio libre de conflictos ni de problemas. No. Muchos estudiosos han dado su opinión acerca de la hambruna. El premio Nobel indio Amartya Sen ha señalado que el acaparamiento generalizado y la especulación con los cereales son las principales causas de la crisis, mientras que el economista irlandés Cormac O'Grady considera que la hambruna es el resultado de un crecimiento deficiente combinado con una respuesta inadecuada de las autoridades británicas. Según la autora Mashouri Mukherjee, el primer ministro británico Winston Churchill fue personalmente responsable por esta hambruna. Y bueno, es así, este horror histórico que merece ser recordado para que no se repita. Para no ser repetido, porque mucha gente nos dice, ay, pero ¿por qué ustedes hablan de cosas tan feas? Realmente yo creo que a veces hay que escudriñar en estas cosas. Primero para darnos cuenta que hay cosas terribles que están pasando que no es la primera vez que ocurre. Exacto. O sea, la historia es cíclica. ¿Cómo pueden ustedes detectar las señales de que va a ocurrir un genocidio o que va a suceder algo espantoso? Estudien la historia. Estudien la historia. Ustedes van a ver que hay cosas que se repiten y se repiten y se repiten. Es la única manera. Así es. Cuando ustedes ven a los historiadores que comienzan a hablar sobre un tema político que está sucediendo actualmente y se muestran preocupados, es porque están viendo señales. Claro, de repetición de algún horror. Sí, porque es increíble lo cíclica que es la historia. Ahora, miren ustedes. Las atrocidades de la Gran Bretaña, como yo les estaba diciendo, con respecto a la India, han sido reiterativas y comenzaron con la compañía esta de la que yo les estaba hablando y de la cual vamos a hacer un capítulo de corporaciones diabólicas, porque de verdad que se lo merecen. Pero fíjense, hay una masacre también. En 1919 hubo una masacre que perpetrada también por las fuerzas británicas, de la cual vamos a hablar en un extra muy importante que vamos a postear en Patreon. Es la masacre del Jallianwala Bagh, conocido como el Jardín Jallianwala. Esta matanza, hace poco la Gran Bretaña pidió disculpas nuevamente por esto, se erigió un monumento, etcétera, y es una de las cosas más dantescas que he leído en mi vida, pero se las vamos a contar en un extra muy importante. Daniela anda todavía un poquito engripada. Perdónenme, tengo gripe. Si soy desagradable a sus oídos, por favor, discúlpenme. No, todavía no has llegado a Eros Ramazzotti. Por favor, discúlpenme, la próxima se las canto. Vamos a despedir este episodio de cosas muy importantes. Vamos, no sin antes agradecer a nuestros mecenas en Patreon. 18 mecenas en Patreon. Rafa, Matías, Aurora, Lizzy, Rosángel, Félix, Astrid, Sofía, Cano Pander, Belinda, Adrián, Aaron, Álvaro Chipolineros, Juan Carlos, Andrea, Yamila, Yarima, Juan Manuel, ese gato Norma, Vincho y Adriana. Gracias, chicos, porque sin ustedes esto sería mucho más complicado de lograr. Exactamente. Nuestras redes sociales, Capo, son @cosas muy importantes en Instagram, @podcastcmi en Twitter. También tenemos página web www.cosasmuyimportantes.com. En nuestra web van a poder leer los artículos que acompañan cada uno de nuestros episodios, algunos artículos que complementan este contenido. Que Daniela escribe con sus deditos cansados. Sí, están cansados. Y aparte, ahí mismo pueden reproducir los episodios. Si no saben dónde reproducirlos o les falla alguna de las plataformas de podcast, pues ya saben que en nuestra web tienen el reproductor y pueden escuchar ahí mismo todos los capítulos de cosas muy importantes, que ya suman 75, más como 35 extras que hay en Patreon. Es una locura. Así que si quieren oírlo de Patreon, ya lo saben, suscríbanse a patreon.com/cosas muy importantes y desde $3 mensuales pueden escuchar todas las cosas exclusivas que hay ahí para ustedes, y entre esas este episodio del que les vamos a hablar, complementando esto de la gran hambruna de Bengala, la masacre de Jallianwala Bagh, el jardín de Jallianwala, una matanza espantosa ocurrida. Lulu. Wow, sí, yo también, con lo que me cuesta hablar. Así que ya lo saben, suscríbanse a nuestro Patreon para que, bueno, puedan disfrutar de todo ese contenido extra. Lucía se despide. Me despido yo. Nos escuchamos en un próximo episodio de Cosas Muy Importantes. Muy importantes.
Culturizando presentó Cosas muy importantes con Daniela y Federico.